En el capítulo anterior de Mentes Curiosas. Nosotros utilizamos un rayo láser para atrapar células, en este caso las células de la sangre, que son donde entra el parásito de la malaria. Hoy, en Mentes Curiosas, vinimos a conocer al Dr. Enrique Mellanero, doctor en Biología Evolutiva y Biodiversidad, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación, SENACID. Bienvenido, Luis, y a todos los televidentes de Mentes Curiosas. Doctor, ¿cómo surgió su interés por estudiar biología? Bueno, mi interés por estudiar biología es desde la escuela secundaria. Yo recuerdo que siempre fui bueno en biología. Me tocó ser el maestro de biología en quinto y sexto año. Y cuando llegué a la universidad, realmente no tenía claro que iba a estudiar. Y cuando hice la prueba de psicológica para ubicarme, me salió medicina, tecnología médica y biología. Y yo dije, no, me voy por biología. Y desde entonces, ya desde 1990, pues estudio biología. ¿Cuál es su principal grupo de estudio en la biología? Bueno, yo estudio un grupo de insectos que inducen unas estructuras en las plantas que se llaman cecidias. Mi tesis de licenciatura, allá por 1992, fue con ese grupo. Y luego mi tesis de maestría también fue con ese grupo. Y finalmente mi tesis doctoral también fue con ese grupo. Son insectos que atacan las plantas y el tejido se deforma y crean una estructura que se llaman cecidias, también le llaman agallas. Ese grupo lo he trabajado por casi 30 años. Pero también he trabajado con avispas, con escarabajos, y actualmente estoy trabajando más que todo con ecología de diferentes grupos en el bosque. Interesante, doctor. ¿Esto quiere decir que en los últimos años ha enfocado sus investigaciones en estos insectos? Sí, estos insectos los estudio, como te digo, desde hace muchos años, pero ahora, en los últimos 15 años, estoy trabajando con fragmentación de bosques, con bosques urbanos, con especies invasoras. No he dejado de estudiar a mis avispas porque pues son mi pasión, pero entiendo también que tenemos que resolver problemas más directos que están relacionados con la sociedad. Entonces, en ese sentido, hemos enfocado algunas líneas diferentes de investigación relacionadas a los bosques urbanos, la fragmentación y las especies invasoras. Entonces, doctor, ¿a qué se refiere con fragmentación de los bosques urbanos en las comunidades de artrópodos? Luis, imagínate la ciudad de Panamá. Imagínate la cuenca del canal. En algún momento todo fue bosque, incluyendo la ciudad de Panamá. Cuando se van construyendo urbanizaciones y se van haciendo calles, el bosque se va quedando en pedazos. Esos pedazos le llamamos fragmentos. Y la dinámica de los ecosistemas en esos fragmentos es diferente a la que ocurre en otros bosques como de Darién o como de Bocas del Toro. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar esos fragmentos que dejan las actividades antropogénicas para saber cómo se comportan las comunidades de insectos principalmente, pero también estamos interesados en saber cómo se comportan los reptiles, cómo se comportan las aves, porque es como si tu casa la partieran en 4 pedazos. Y obviamente que ya no va a ser lo mismo, la uniformidad que había, los procesos ecológicos cambian, y nos interesa mucho saber cuál es la dinámica de esos ecosistemas que están muy cerca de la ciudad. Y se llaman bosques urbanos porque están cerca o en la periferia de las grandes ciudades. No solamente la ciudad de Panamá, también en Santiago, también en Boquete, también en Volcán. Estudiamos qué está pasando en esos fragmentos de bosque. Mira, Luis, esto es un estereomicroscopio. Una vez que tengamos ya emergido el adulto de la especie, lo montamos y lo traemos al estereomicroscopio para estudiarlo. Tú puedes ver ahora cómo se ve el tamaño del insecto en el estereomicroscopio. ¿Ves? Aquí es donde nosotros vemos las estructuras del insecto y vemos además si es una hembra, si es un macho, la forma de la ala, y comenzamos a describir las características morfológicas de cada grupo. Como esos insectos son muy pequeños, entonces lo que hacemos es que lo llevamos al microscopio electrónico y sacamos fotografías electrónicas para aumentar todavía más las estructuras del insecto. Y podemos entonces sacar estructuras de todas las partes del insecto para poder identificarlos mejor, ¿sí? Es un proceso que lleva y que se hace en la taxonomía. La identificación, la descripción de una especie es un proceso riguroso porque conlleva la revisión de toda la información que hay para poder decir que es una especie nueva.
Una vez nosotros tenemos ya ese material montado, identificado, pues es lo que tenemos en las cajas de identificación y de colección. ¿Nos podría mencionar algunas especies invasoras? Mira, el proceso de invasiones biológicas es algo bien interesante, porque hay que partir del hecho de que se considera que una especie invasora es una especie que evolutivamente se ha desarrollado en otro ambiente. Entonces, una especie cuando llega, por ejemplo, a Panamá y viene de Asia, es una especie exótica, porque él se crió en otro lado. Sin embargo, si esta especie exótica comienza a alterar procesos ecológicos, se considera invasora. Pero son especies invasoras más conocidas aquellas que afectan la economía del país. Por ejemplo, el pez león, que es muy común en los mares, porque es un gran depredador de la fauna local. También está, por ejemplo, otras especies como Anastrefa grandis, que es una mosca que ataca las cucurbitáceas. Cucurbitáceas son melón, sandía, zapallos. Estas frutas o productos que tienen algún efecto en la producción nacional. Entonces, cuando una especie exótica comienza a provocar daños en la economía del país, se conocen invasoras. También tenemos los mosquitos. Por ejemplo, muchas de las especies de mosquitos, como el Aedes aegypti, no es originario de aquí. Han habido diferentes reinfestaciones que vienen de otros sitios y transmiten enfermedades. También se consideran especies invasoras. Es importante el concepto porque no todas las especies exóticas se convierten en invasoras. Por ejemplo, un periquito australiano es una especie exótica. ¿Por qué? Viene de otro continente, pero no es invasora porque no causa daño. Una especie invasora va a alterar los ecosistemas, ya sea de manera natural o también en la economía del país. Información de robótica al día. Nessie te lo cuenta. Optimus Gen 2 es un nuevo robot que impresiona con su diseño y capacidad de realizar movimientos con características humanas. Esta nueva versión incorpora mejoras en el diseño de sus manos, lo que permite sujetar objetos tan delicados como huevos sin dañarlos. Adicionalmente, se logró una reducción del peso del aparato en 10 kilos, lo que a su vez contribuye a una mejora de la velocidad de movimiento de hasta el 30%. Este robot implica una revolución en la asistencia doméstica y laboral, algo que resulta evidente al ver los armoniosos movimientos de la máquina, con una imitación muy de cerca la locomoción de las personas. Información de robótica al día. Nessie te lo cuenta. Los curiosos opinan. ¿Colonización de los humanos en Marte? Yo opino de que la colonización en Marte es muy probable, ya que si lo piensas bien, Marte antes era muy parecido a la Tierra. Tenías una propia atmósfera, tenías hasta campos magnéticos. Podrían descubrir vida, porque yo vi en un libro que tal vez la NASA descubriría vida en Marte. Sería bastante útil debido a que en la Tierra el espacio, como todo el mundo se está viendo, está siendo bastante limitado por el tema de la sobrepoblación. Yo diría de que lo primero que exploraría en Marte sería la mayor cantidad de cráteres que se encuentran por su superficie. No sabemos realmente qué se encuentra en esos cráteres, pero en mi opinión yo diría de que quizás hubiera una cueva subterránea preciosa en la que la humanidad podría vivir. Estando en Marte, lo primero que yo exploraría sería el Monte Olimpo, como se llama una de las montañas más grandes del sistema solar. Actualmente se dice que es hasta más alto que el Monte Everest. Yo soy Gabriel y esto fue Los Curiosos Opinan. ¿En qué consiste sus investigaciones en taxonomía de avispas inductoras de agallas en robles? Roble es el nombre común de estos árboles. El nombre científico es Quercus y generalmente viene del hemisferio norte, principalmente de México. Estas avispas que inducen agallas en el roble son avispas que vienen generalmente de Norteamérica, es decir, de Estados Unidos, de Canadá y de México. Y en la última glaciación que tuvo el planeta, los árboles de robles se distribuyeron a través de toda la cordillera centroamericana y llegaron a la cordillera central. Esas especies de árboles trajeron consigo a estas avispas que yo estudio. Entonces, el volcán Barú, que es mi principal fuente de recolecta, allí están la mayor cantidad de avispas. Estas avispas todas son nuevas.
son especies nuevas. Una especie nueva es una especie que nadie ha descrito para el mundo. Entonces, lo que yo hago es que yo voy, recolecto esas agallas, me las traigo al laboratorio y de ahí emergen las avispas. Cuando las avispas emergen, yo hago un estudio taxonómico para saber si alguien en algún lado la ha descrito, y si no es así, entonces la describo yo. La ventaja de ser un taxónomo como yo es que puede nombrar las especies nuevas. Es decir, que si de aquí a un par de años yo encuentro una nueva, yo le voy a poner el género que corresponde y el nombre de Luis. ¿De acuerdo? Esa es una potestad que me da ser taxónomo. Entonces yo lo que hago es eso, estudiar y describir estas especies desde el punto de vista taxonómico, que es la ciencia que estudia la clasificación de los organismos, a estas avispas que yo estudio y que inducen las agallas en roble. Doctor, ¿qué investigación a futuro le gustaría realizar? Bueno, en el futuro estamos pensando en trabajar todavía más en bosques urbanos. ¿Por qué? Porque imagino, Luis, que tú has sentido la calor que hace por las noches ahora. Bueno, por las noches y por el día también. Entonces, la idea que tenemos ahora es trabajar en bosques urbanos, de manera tal de que convertamos las ciudades, principalmente la ciudad de Panamá, en un bosque, de manera tal de que baje la temperatura y que las personas puedan tener o puedan caminar de manera más tranquila que lo que hacen en estos momentos. La idea nuestra es ubicar grandes fragmentos de bosques urbanos y conectarlos, ¿sí? Para que entonces se aumente el número de organismos que vivan ahí, pero que también esa flora baje la temperatura de las ciudades y poder tener ciudades más frescas, más amigables. Esperemos tener el apoyo financiero para poder hacerlo, pero yo estoy convencido de que sí. Eso es lo que queremos aportar en los siguientes años. Bien, curiosos, más adelante seguiremos hablando de ciencias con el doctor Enrique Medianero y conoceremos mucho más sobre sus proyectos actuales aquí en Mentes Curiosas. Hola curiosos, yo soy Emma Tosi y bienvenidos al Noticientífico. El Noticientífico. Y comenzamos con la información, curiosos. Científicos británicos intentan hacer un pan blanco tan saludable como el pan integral. ¿Cuál es la diferencia? Este proyecto, dirigido a los amantes del pan blanco, ha sido financiado por el gobierno de Reino Unido para mejorar los beneficios para la salud de los alimentos. Los investigadores planean agregar pequeñas cantidades de guisantes, frijoles y cereales a la mezcla de pan, así como salvado y germen de trigo que normalmente se eliminan de la harina blanca. Utilizando otros cereales se podrá mejorar los niveles de hierro, zinc y vitaminas. Y lo más importante, el contenido de fibra. Porque el pan blanco tiene muy poca fibra, la cual es importante para nuestra salud. En otras informaciones, nuevos supertelescopios. Este 2024, el observatorio Vera C. Rubin en Chile comenzará su estudio planificado de todo el cielo del hemisferio. Este potente telescopio de 8 metros cuenta con una cámara de 3.2 megapíxeles y posee la cámara digital más grande jamás fabricada para la astronomía. Los científicos esperan descubrir numerosos fenómenos transitorios y asteroides cercanos a la Tierra. También en Chile, el observatorio Simons, situado en el desierto de Atacama, estará terminado a mediados del 2024. Este experimento de nueva generación busca estudiar más información sobre el Big Bang. Y para finalizar, curiosos, conozcan los riesgos de dormir cerca del celular. Ver el celular antes de dormir causa fatiga o cansancio, puesto que no dormir de manera adecuada provoca cansancio durante el día, afectando el rendimiento escolar o laboral. Problemas de salud mental. El uso excesivo de ese tipo de aparatos antes de dormir puede generar ansiedad, depresión y estrés, hasta problemas de visión.
Ya lo saben, curiosos, traten de no abusar del uso del celular antes de dormir. Así finalizamos, curiosos. Si quieres compartir noticias científicas con nosotros, puedes escribirnos a @mentescuriosas11. Y seguimos con más de Mentes Curiosas. El Noti Científico. Hoy, en Mentes Curiosas, vinimos a conocer al doctor Enrique Mellanero, doctor en Biología Evolutiva y Biodiversidad, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación, CENACIT. ¿Qué otra especialidad de la ciencia le hubiese gustado ejercer? Bueno, como te digo, Luis, yo cuando decidí estudiar biología, que tampoco lo tenía muy claro, y di mis primeras clases con mis primeros profesores en la universidad, me di cuenta que era lo mío. Probablemente cuando estaba comenzando a estudiar biología, me gustaba también la micología, que es lo que estudian los hongos. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de tener una beca para hacer entomología y desde entonces pues solamente me dedico a los insectos. También me gustan mucho las plantas porque hay una interacción fuerte entre insectos y plantas, pero yo creo que si no hubiera sido insectos y plantas, probablemente hubiera sido micología estudiando hongos. ¿Cuál considera que es el mayor aporte de sus investigaciones a nuestra sociedad? Bueno, yo creo que después de hacer más de 30 años de investigación, puedo decir que aportar a la biodiversidad del país. Cada vez que uno describe una especie, está aportando a la biodiversidad del país. Eso es importante para mí. Hemos podido indicar que hay lugares vulnerables, por ejemplo en el volcán Barú, que hay especies que son endémicas, que se refieren que solo son de allí, no hay en otra parte del mundo. Ese es un aporte importante para mí. Pero lo que yo más me siento cómodo es ver a mis estudiantes ahora que ya son investigadores también. Eso es importante porque la formación de personal científico para que siga haciendo investigación es algo clave en mí. Me gusta que los muchachos que hacen tesis conmigo, investiguen conmigo, también se conviertan en un investigador, porque al final serán nuestros reemplazos. O sea que de aquí a un par de años, tal vez yo te vea a ti también describiendo especies nuevas. ¿Sabías que la Tierra gira sobre su propio eje a más de 1.600 kilómetros por hora? Pero nosotros siquiera sentimos este efecto. Hoy te explico por qué. Soy Yair Zurdo y bienvenidos a Portal Astro Kids. Portal Astro Kids. La Tierra experimenta varios fenómenos orbitales, como por ejemplo la rotación, que es el que nos permite tener el ciclo de día y noche, la traslación, que es el movimiento alrededor del Sol, es decir, un año, y gracias a él tenemos las estaciones. Aparte tenemos el movimiento de nutación y el movimiento de precesión, entre otros. Otro efecto que experimenta la Tierra por el movimiento de la rotación es el efecto Coriolis. En el hemisferio norte veremos los objetos moverse hacia la derecha, mientras que en el hemisferio sur los veremos moverse hacia la izquierda. Esto es más notable en el experimento de la fuente, cuando en una tina o en una fuente dejamos vaciar el agua. Aquí veremos hacia dónde rota el agua. Y este es el efecto Coriolis. Estamos acostumbrados a ver la Tierra rotar. Tenemos un amanecer y un atardecer. Pero ¿qué pasaría si la Tierra se detiene repentinamente? Si es de día, en unos minutos no notaríamos los efectos. En un par de horas, si es de día, notaríamos un calor incesante. Y si es de noche, notaríamos un frío excesivo. Con el pasar del tiempo, la cara que está expuesta al sol sería casi inhabitable. Y la cara que está expuesta a la oscuridad sería completamente fría. Agreguémosle a esto el completo desbalance de las mareas, las corrientes de viento y que ahora no existe un ciclo de día y de noche. Estamos completamente acostumbrados a no percibir el movimiento de la Tierra, ya que giramos a la misma velocidad que ella. Si se detiene repentinamente, todos saldríamos volando. Pero ¿qué pasaría si la Tierra rotara al revés? Sería completamente diferente a como lo conocemos hoy en día, puesto que el Sol saldría por el oeste y se ocultaría por el este.
Las corrientes de mar y de viento serían muy diferentes e incluso los continentes variarían de posición. La Tierra no sería como la conocemos hoy en día. Seguramente tú te habías preguntado que si la Tierra frenara de repente, todos saldríamos disparados hacia el espacio. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Tierra rotara más rápido? Esta es una pregunta para otro segmento. Si te gustan los temas de astronomía y ciencias espaciales, puedes escribirme a mis redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como @portalastrokids. Soy Yair y seguimos con más de Mentes Curiosas. Portal Astro Kids. Hola curiosos, yo soy Gabriel y bienvenidos a Mitos y Verdades de la Ciencia. Mitos y verdades de la ciencia. ¿Un rayo podría caer en el mismo lugar 2 veces? ¿Ustedes qué opinan, curiosos? ¿Mito o verdad? Primero expliquemos cómo se producen los rayos y los truenos. Para entender mejor esto, decimos que el relámpago es producido por el choque en el aire entre 2 nubes. El choque produce calor y luz, y el calor hace que el aire cercano se extienda. Así se produce un fuerte sonido que se transmite por el aire. Es lo que llamamos trueno. Cada día impactan más de 8 millones de rayos sobre la superficie terrestre. Pero ¿puede caer uno en el mismo sitio 2 veces? Aunque parezca un suceso de lo más improbable, en la realidad es que puede pasar. Y no solo eso, el hecho de que un rayo impacte varias veces en un mismo sitio es algo muy común. Y las posibilidades de que ocurra no son precisamente bajas, sino que muy altas. En una tormenta eléctrica ubicada sobre cierto lugar, el primer rayo que caiga es el que abrirá paso al resto de ellos. Por lo que nuestra investigación del día de hoy es verdadera. Un rayo sí puede caer 2 veces en el mismo lugar. Yo soy Gabriel y nos vemos en otro episodio de Mitos y Verdades de la Ciencia. Mitos y verdades de la ciencia. ¿Qué le aconseja a los jóvenes estudiantes de ciencias que estén trabajando en algún proyecto científico? Yo creo que una de las cosas que a mí me formó mucho y me ayudó mucho es que yo tuve buenos maestros. De los maestros hay que aprender. Pero llega un momento en que uno tiene que convertirse también en un maestro. Entonces, en ese momento, tienen que buscar sus propias líneas de investigación, enfocarse en sus propios proyectos y caminar solos. ¿Sí? Son etapas, dependiendo en qué etapa estén, es importante aprender bien y de buenos maestros, de buenos ejemplos, pero llegará su momento también en que ellos tendrán que caminar solos y hacer sus propias investigaciones y elegir sus temas de investigación. Gracias, doctor. Fue un placer hablar de ciencias con usted. Gracias a ti por visitarme y a todos los televidentes de Mentes Curiosas, que la universidad siempre tendrá sus puertas abiertas para los jóvenes que quieren hacer investigación, lo mismo que la Facultad de Ciencias Naturales y el Departamento de Ciencias Ambientales. Estamos para servirle a la sociedad panameña y aquí siempre nos tendrán haciendo investigación.